Es un nuevo mes el que estamos ya viviendo, octubre ha llegado y aquí está el equipo de comunicación de Televicentros del Foro Principal para contarles en cambio los sucesos de estas últimas horas, Ani querida. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes. Así que les llevamos toda la información del ámbito nacional y también internacional hasta sus hogares. Y bueno, espero que hayan descansado, que la actitud sea buena en este mes de octubre. Amanecemos frío y con una luna preciosa. Grandota la luna, sí, lindo, anoche estaba. Luna llena gigante. Luna lunera cascabelera, dicen. A ver, pónganle en pantalla 6 grados centígrados. Así amanece el Distrito Metropolitano de Quito. Pues el día llegará con algo de nubes, 20% de lluvia en la mañana, 15 grados, 15 también en la tarde, con sol. No va a llover en la tarde, 30%, quizás alguna lluvia dispersa en algún lado. En la noche estará frío, así que así está el pronóstico. Para el viernes estará nublado, pero por fin tendremos fin de semana de sol. Mire, sábado y domingo con solcito, por fin. Luego de algunos meses en los cuales fin de semana no había sol. Así que, bueno, hay que irnos preparando estas horas. Muy bien, ya sabe cómo está el clima, por favor, salga con todas las seguridades de su casita, preparado para, si por si acaso, nos sorprende y en verdad sí llueve. Claro, por si acaso. Y no se olvide que la pandemia está. Algunas personas pensaron ya que la pandemia se fue. No, eso hay que tomar todas las seguridades. Eso sí. No se ha ido y por favor acostumbrarse a siempre estar con la mascarilla, al lavado de manos y el distanciamiento. La mayor cantidad de tumultos está en esta ciudad, no entendemos. Esa es la Exacto. verdad. Entonces, cuidémonos. Sí, si queremos que esto pase rápido, hay que tomar las medidas. Sin duda. Muy bien, vamos a empezar con la información y les vamos a contar que 2 vehículos chocaron en San Juan, centro de Quito. Uno de los autos destruyó un poste de alumbrado eléctrico, mientras que el otro quedó a un costado de la vía. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales. El accidente de tránsito entre 2 vehículos ocurrió en la intersección de las calles Río de Janeiro y Canadá, sector San Juan. Esto en pleno centro histórico de Quito. Un choque lateral perpendicular entre 2 vehículos. Los vehículos fueron ingresados a los patios de retención. El vehículo negro quedó a un lado de la calle, mientras que el carro plomo perteneciente a una entidad gubernamental quedó en plena vereda, con la parte delantera totalmente destrozada justo en la puerta de una panadería y destruyendo un poste de alumbrado eléctrico. ¿Pero qué pasó con los conductores? 2 personas en las que están heridas, los 2 conductores se encuentran en una casa de salud. Según se puede ver, los vehículos involucrados presentan importantes daños. Ahora que los vecinos insisten a las autoridades por controles de velocidad justo en este sector, ya que los choques aquí no son nada nuevos. Dentro de esta semana, de estos días, ya es el tercer accidente que pasa. Fue el día viernes en la tarde y el día domingo igualmente en la tarde, que el carro igualmente se volcó. Accidentes que van y vienen, quizá por el exceso de velocidad, quizá por no respetar las señales de tránsito o simplemente por mera imprudencia, en la que en este caso fue un gran susto pero sin víctimas que lamentar. Entonces dice que el semáforo no está funcionando bien. Informó Marilyn Jaramillo. Asesinan a un hombre al pie de su taller de vehículos, esto en el norte de la ciudad de Guayaquil. Se presume que este crimen se dio al estilo sicariato. Veamos. Sucedió en la ciudadela Los Vergeles, norte de Guayaquil. Según testigos, William Raúl Guastay, de 38 años de edad, quien laboraba en este taller de mecánica, pintura y enderezada de vehículos, se prestaba a abrir el local, cuando de repente 2 tipos llegaron en moto, sacaron sus armas y le propinaron 4 impactos de bala que acabaron con su vida. No, yo vengo a mi puesto de trabajo y escucho yo disparos. Vengo para acá y veo el cuerpo, pero todos hablan de chulquero. Pero parece que debía dinero, porque lo agarran colombiano. Le debía plata colombiano. Ese que sí, lo han venido siguiendo, ya le dieron. Tenemos claro que participa un vehículo aparentemente en este caso. Se pudo observar a la inspección ocular técnica del cuerpo, tenemos 4 heridas, está por determinar si son orificios de entrada o salida, pero existen 4 heridas las que hemos nosotros al momento ya podido observar. Su esposa llegó al sitio, dijo desconocer si tenía alguna amenaza. No, nunca me comentó nada, no sé qué. Él, lo único que me sé que él estaba trabajando aquí, ahí no sé nada más. De igual forma lo hizo su hermano, quien pasaba por el sitio y se percató del hecho. Paso y veo que están cerrando aquí, entonces él trabaja ahí. Y yo siempre paso, pero poco yo ingresaba a su lugar de trabajo. Él tiene aquí meses, mi hermano, trabajando. Elementos de la policía, a través de su departamento de criminalística, llegaron al sitio. Efectuaron las respectivas indagaciones del caso, descartando que se haya tratado de un robo.
definitivamente descartamos el robo. Ingresaron y ubicaron a la persona que era el objetivo. Esta era una muerte de carácter selectiva, definitivamente que se da en el interior del espacio privado. Por el modus operandi, por las características de las heridas, estamos manejando violencia criminal. El hombre de 38 años de edad deja en orfandad a 2 niños de 10 y 12 años de edad. El cuerpo fue llevado a la morgue de la policía para las respectivas diligencias. Informó Carlos Julio Gurumí. Y un ciudadano de 29 años falleció producto de varios impactos de bala propinados por 3 personas que lo sorprendieron mientras comía en un local al sur de Guayaquil. Una joven de 23 años también resultó herida. El reloj marcaba las 22 horas de este martes. En esos momentos la calle lucía llena de ambiente festivo por la presencia de personas que salían en busca de comer algo o simplemente conversar entre conocidos. Sin embargo, pronto la situación se transformó en gritos desesperados de quienes corrían a ciegas intentando escapar de las balas. Escuchamos los 10 tiros. Cuando nos asomamos ya un flaco lo remató en el piso ahí. La víctima fue identificada como Roberto Saavedra, de 29 años. A la hora del suceso, en las calles 6 de Marzo y Gómez Rendón, gritaban que lo mataron a Pinocho. Así lo conocían en esa zona, y hubo quienes informaron a las autoridades que se dedicaba al microtráfico en sectores aledaños. Aproximadamente más de 20 indicios balísticos se están levantando en la escena. Saavedra se encontraba comprando fritada en una carreta cuando fue sorprendido. Ese negocio era atendido por una joven venezolana de 23 años, quien resultó herida por balas que cayeron hacia ella. Los criminales dispararon sin mayor cuidado de quienes estaban alrededor. Es una persona que tiene heridas en sus extremidades inferiores. Aparentemente se encuentra estable en una casa de salud de aquí del sur de la ciudad. Miembros de la DINASED ya investigan el hecho violento, analizan si este nuevo crimen está relacionado a sucesos similares que han ocurrido en las últimas semanas en Guayaquil. Informó José Morales. Vamos a contarles ahora que capturan a 2 de los supuestos implicados en la balacera registrada en el norte de Guayaquil, que dejó como saldo un policía herido. Los detenidos formarían parte de una organización que intentó asaltar a una mujer que salía de una entidad financiera. Veamos. Como Michelle Pacheco Tigrero, de 19 años de edad, y Freddy Cabezas Canales, de 24, fueron identificados los supuestos responsables del asalto frustrado con balacera, registrado en la ciudadela La Garzota, norte de Guayaquil. La policía informó que el sospechoso de 24 años fue quien realizó los disparos, que terminaron hiriendo a un uniformado. Nosotros logramos ubicar a una primera persona en el sector del suburbio, quien habría sido la responsable de conducir la motocicleta en este evento delictivo. Inmediatamente realizamos varios allanamientos en el distrito Portete, logrando a la aprehensión de otra persona, quien sería el individuo que dispara y hiere al policía en servicio activo. Esta persona también presenta una herida de similares características a las producidas por un arma de fuego. Freddy Cabezas registra una detención en el 2016 por robo y es investigado por 2 asesinatos. La Dirección de Muertes Violentas se encuentra tras la pista de un tercer involucrado en el enfrentamiento y asimismo de 2 mujeres que formaban parte de la organización delictiva. Son personas que se encargan de perfilar y de marcar a las víctimas en el interior de los centros bancarios. Se han realizado todos los pericias respectivas para también tratar de ubicar a las personas o las personas que se encontraban al borde de la furgoneta, pero lo importante es la captura de estos 2 individuos. Sobre el agente policial herido, se comunicó que se encuentra fuera de peligro. En lo que va del año, se han registrado 60 robos bajo la modalidad de sacapintas en el puerto principal, mientras que en el 2019 ocurrieron 79 de estos delitos. Informó Jorge Salazar.
Y la Policía Nacional detuvo a 2 sujetos que le habían robado 2 computadoras a una joven en plena vía pública. El hecho ocurrió en Santa Rosa de Cumbayá. Los sospechosos delinquían a bordo de una motocicleta. Fue en el distrito Tumbaco, sector Santa Rosa de Cumbayá, donde estos 2 sujetos, llevados por las malas intenciones, hacían de las suyas. Cabizbajos iban mientras eran llevados por la policía ante la autoridad competente. Y es que minutos antes interceptan a una persona de sexo femenino arrebatándole 2 computadoras y un teléfono celular. Evidencias que fueron halladas cuando la víctima llamó a la policía. Fue entonces cuando inició la búsqueda de los sospechosos, pues ellos, para hacer más fácil el trabajo, se movilizaban en esta motocicleta negra sin placas. No eran nuevos en el asunto, ya tenían bastante trayectoria en el cometimiento de fechorías. Moreno J, de 32 años de edad, el mismo que tiene una detención por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, y de San Martín R, de 27 años de edad, quien registra una detención en este año por el delito de robo a personas. Y es que creyeron que no los iban a capturar. Con mascarillas lo suficientemente grandes para cubrirse bien la cara estaban. Pero como todo llega a su fin, con esposas quedaron infragantis en el hecho. Desde la Policía Nacional se indica que a lo largo de estos días no solo se ha capturado a estos sujetos, sino a varios también dedicados a los robos. Teniendo el decomiso de varias armas blancas en su poder. Ahora que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar a los presuntos delincuentes para que se inicien los procesos legales. Caso contrario, volverán a las calles a delinquir, y quién quita que la próxima víctima sea usted. Informó Marilyn Jaramillo. 5:56 en la mañana, 4:56 allá en Galápagos. Es tiempo de contarles que un operativo de control ejecutado a la altura del peaje de Machachi permitió el decomiso de 4 kilos de droga, mientras que en otro caso, en la misma ciudad fue incautada mercadería que no tenía guía de remisión. Veamos. Esta camioneta fue ubicada en una gasolinera. Los 2 ocupantes como que esperaban a alguien. Llamó la atención de los uniformados que el cajón estaba repleto de cartones, al igual que la cabina. Al preguntarles si tenían algún problema, se pusieron nerviosos y entonces a revisar lo que transportaban. Es mercadería que indica que es de Colombia, como los puros o algunos cigarrillos. Los amigos custodiaban una variedad de mercadería. La policía presume que los productos ingresaron de Colombia por Rumichaca utilizando algún paso clandestino. Entre lo incautado, dulces, artículos de limpieza, champú, perfumes, vitaminas, productos medicinales naturales, entre otros. Los 2 ocupantes no tenían documento alguno que respalde la legalidad. De acuerdo a las indagaciones, averiguaciones, indican los ciudadanos que iban a ser entregados aquí en la ciudad de Machachi este producto. Mientras en la Panamericana Sur, a la altura del peaje de Machachi, cuando personal militar y policial realizaba un operativo de control de armas, encontraron en un bus interprovincial 3 bloques forrados con cinta de embalaje. La sospecha que se trataba de alcaloide no tardó en ser confirmada. El paquete le habían entregado en la ciudad del Lago Agrio. Iba a ser trasladado hasta Santo Domingo para entregar allá a otra persona que no supo identificar. El bus cubría la ruta Lago Agrio, Santo Domingo de los Áchilas. El dueño de los paquetes, un pasajero que viajaba en la unidad. El peso alcanzó los 4 kilos de pasta base de cocaína. La policía indicó que sacaron del mercado local 3.400 dosis. Más o menos unos $70,000 que se ha logrado sacar del mercado negro de aquí del país. Droga, mercadería de contrabando, en fin, actividades ilegales que revelan que el movimiento de quienes se dedican a cosas chuecas son el pan diario. En Quito informó Iván Casamen. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve por siempre. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre.
se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue. La pandemia aún no termina. La responsabilidad es tuya. Cuida de ti y de tu familia. En punto de la mañana de este 1 de octubre. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal para estar informados aquí en TVC a primera hora. Ya ha amanecido, así que el día traiga merecidas realizaciones, viviendo un día a la vez, es importante. Exactamente, hay que ponerle buena cara. Veamos cómo amanece Ambato, ¿quiere verlo? Los ambateños que nos ven a través de nuestras frecuencias tradicionales y digitales, 5 grados centígrados, sensación de 4. Callejón Interandino está haciendo frío, por eso también en Quito tenemos un friecito de esos grandes a esta hora. 19 grados alcanzará, será un día azul allá en Ambato, qué bueno. En Loja, en cambio, 16 grados centígrados, 25 la temperatura más alta, sin posibilidades de que llueva. En Tulcán, 77% de posibilidades de que llueva, la temperatura más alta 22 grados centígrados el día de hoy. En Riobamba, como todos los días, 2 grados centígrados, pero a diferencia no va a llover y el día será azul, pero la sensación es de 1 grado centígrado, o sea, Riobamba a la altura, como de costumbre, frío, 19 grados, la máxima temperatura. En Salinas, 19 grados será la temperatura con la cual amanecen allá en la península, sin posibilidades de que llueva. Hoy la máxima temperatura en un día nublado, 21 grados centígrados. En Ibarra igualmente el día será azul, sin posibilidades de que llueva, 23 grados la máxima temperatura. En Puerto Viejo, 21 grados, sin posibilidades de que llueva, máxima temperatura en día nublado, 25 grados. Santo Domingo Los Áchilas, 19 grados, sin posibilidades de que llueva, 25 la más alta. En Esmeraldas, sin posibilidades de que llueva, 25 grados centígrados se amanece. Hoy día nublado, 26 grados la más alta. En el Callejón Interandino les digo 6 grados de temperatura. En La Tacunga, posibilidades de que llueva ninguna. Hoy la más alta entre nubes y sol, 16 grados. Y en Galápagos, allá en Puerto Vaquerizo Moreno, pues la posibilidad es de que llueva ninguna. Hoy será un día nublado. La temperatura 20 grados centígrados, la más alta. 5 y 2 allá en Galápagos, 6 y 2 en nuestro país. Muy bien, así está el clima. La región... Está fría, ¿no? La sierra está muy fría, por eso en la región de la costa mejor. Sí, bueno, por eso toca abrigarse. Recuerde que también están, aparte del virus, las gripes estacionales. Sí, así que hay que cuidarse, sí, tienes toda la razón, las famosas gripes estacionales producto de los cambios dramáticos, ¿no? Sí, así que por favor, a abrigarse para que no se resfríe. Bueno, vamos a seguir con la información y les contamos que una pista clandestina de aterrizaje para narcoavionetas ubicada en la zona limítrofe de Montecristi, en la provincia de Manabí, fue inhabilitada. El lugar, que tiene 1,5 kilómetros de longitud, fue descubierto en marzo. Allí se encontró accidentada una aeronave con capacidad para transportar hasta 2 toneladas de droga. La policía deshabilitó una pista clandestina de 1,5 kilómetros de longitud donde el pasado 28 de marzo se accidentó una avioneta con capacidad para transportar hasta 2 toneladas de droga. La pista está ubicada en un área despoblada de la comuna Cantagallo de Jipijapa, en la zona limítrofe de Manantiales de Montecristi, provincia de Manabí. El tema de las pistas, esta es la segunda en este año que nosotros hemos ubicado. Sí, en esta zona. Con maquinaria pesada se realizaron zanjas cada 70 metros a lo largo y ancho de la pista, construida en un terreno del que no existe documento alguno que permita establecer a quién pertenece. Se podría estar dando delitos como delincuencia organizada, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que derivan otros delitos como asociación ilícita. Hace 6 meses, en plena emergencia sanitaria por el COVID-19 en la zona además de la aeronave, también se hallaron canecas de combustible. 7 personas fueron detenidas, 2 son reincidentes por narcotráfico. Hace pocos días también logramos la captura de 2 sujetos que en esa ocasión ya fueron detenidos. Entre las comunidades de Manantiales, Río Bravo y Cantagallo, 2 avionetas cayeron en el 2019, una este año y hace un mes 3 toneladas de droga encaletadas bajo tierra fueron incautadas. Era un lugar muy estratégico y muy accesible para lo que es las aeronaves y como ustedes ven, ese día en el mes de marzo pues aterrizó aquí una avioneta. A la fecha a nivel nacional se han decomisado 86 toneladas de droga, cifra que supera las 82 incautadas en el 2019.
Además, han destruido 4 pistas y otras 6 están bajo seguimiento de agentes de policías y Fuerzas Armadas. Hemos tenido alrededor de unas 8 pistas que han sido irregulares, ¿no? De este año tenemos como unas 6. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En Santo Domingo de los Sáchilas fue desarticulada una banda de delincuentes conformada por ciudadanos ecuatorianos. 7 personas fueron detenidas. Todos cuentan con antecedentes judiciales. Veamos. La vacuna policial a los grupos delictivos es a día seguido. En esta oportunidad, agentes de la Unidad Nacional de Investigaciones Antidelincuenciales allanaron en la provincia Sáchila de forma simultánea a 7 domicilios. Sorprendieron a los presuntos integrantes de una estructura criminal dormidos. El saludo de buenos días recibieron de encapuchados del Grupo de Intervención y Rescate, así como de agentes fiscales. Estos últimos les presentaban las boletas de captura. Serían expertos en actos como robo a domicilios, personas, locales comerciales, entre otros delitos de acción pública. Este operativo consistió en la desarticulación de una estructura delictual que operaba bajo la modalidad de robo a personas, con su modus operandi sacapintas. Entre las evidencias para sustentar el trabajo policial, 2 motocicletas, un vehículo, 533 cartuchos de diferente calibre, varias prendas vinculantes, así como terminales móviles. Los detenidos serían los aparentes responsables de un asalto a mano armada registrado en agosto pasado en la ciudad de Santo Domingo a un local de cerámicas. El video revela que los clientes fueron obligados a botarse al piso y antes de irse, los delincuentes les metieron la mano al bolsillo. Una de las características de esta estructura era ingresar a locales comerciales con violencia. Victoria 994 sacó de las calles a 7 sospechosos de vivir del esfuerzo ajeno, informó Iván Casamen. A esta hora vamos donde está Sofía Vintimilla en la Ruta Viva con el reporte del tráfico en este sector de la ciudad. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día en una de las arterias rápidas del Distrito Metropolitano, por lo cual la recomendación de siempre es que eviten exceder los límites de velocidad, tomando en cuenta que aquí también transitan muchísimos vehículos pesados, así que evitar que las curvas puedan provocar un accidente junto a la velocidad excesiva de algunos conductores. Aquí hay muchos también controles de radar y podrían haber sanciones, así que es mejor evitarlas. En cuanto a las restricciones de circulación, es importante señalar que hoy, 1 de octubre, inicia un nuevo mes. Sin embargo, no hay modificaciones en las restricciones de circulación vehicular como las conocíamos. Hoy pueden circular los vehículos cuyo último dígito de placa termine en número par y no habrá esta alternancia de los meses que se había anunciado antes. Es importante que también lo tomen en cuenta. En cuanto al clima, un cielo parcialmente nublado hoy en la capital. En estas zonas hay mucho viento, así que hay que tomar las debidas precauciones, salir con toda la indumentaria necesaria para evitar cualquier tipo de cambio climático y por supuesto usar siempre de manera adecuada la mascarilla. Esa es la información, eviten los pitos también, no es necesario en este lugar. Ustedes continúan con más. Pero pitan que es un contento, Iván, que el diablo se les lleva encima en esa ruta. ¡Qué barbaridad! Gracias, Sofía Vintimilla, contándonos cómo está la famosa Ruta Viva. El por qué los accidentes no lo vieron ese señor que subía hacia Quito como que el diablo le llevaba y el de la moto no se quedaba atrás. Seamos prudentes, vamos con cuidado, manejemos con la normativa de tránsito establecida y de esa manera todo el mundo llega en paz. Ali, querida, vamos contigo. Les contamos que las atenciones de contagios por COVID-19 en los hospitales del IES en Pichincha disminuyeron durante el último mes. Según Galenos, los contagios en Quito registran un ligero repunte que no se refleja en la demanda hospitalaria. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registra un total de 826.664 atenciones desde que inició la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por coronavirus en el país. Su principal autoridad informa que el número de atenciones para pacientes de COVID-19 disminuyó en 722 personas en comparación al último mes en Pichincha. Es decir, el 27 de julio al 2 de agosto recibimos 2.852 pacientes,
mientras que la semana anterior esa recepción de pacientes ya ha bajado a 2.130. En la capital, el 50% de la capacidad hospitalaria del IES estuvo a disposición de pacientes con COVID. Dentro del plan de contingencia implementado durante la emergencia sanitaria, inicia ahora la fase de reconversión, en la cual se reactivan servicios suspendidos como consultas externas. También tenemos algunos acercamientos con la red de prestadores privados. Todas aquellas cirugías represadas van a ser reagendadas y nosotros y los usuarios ya van a poder tener un cronograma hasta el mes de diciembre y posterior, y los que puedan esperar un poco más hasta el mes de marzo. En el Hospital Carlos Andrade Marín, durante la emergencia sanitaria se registran un total de 7.000 atenciones a pacientes con COVID. Sin embargo, la demanda disminuyó en las últimas semanas de 200 a 25 por día. A decir de los galenos de la institución, se llegó al tope más bajo de contagio a nivel poblacional. Después de la salida ya del estado de excepción, hemos tenido un ligero repunte, pero que no ha sido un incremento brusco. La situación en la disminución de pacientes con coronavirus en el Hospital Quito Sur, que atendió hasta el momento 26.800 casos, es similar. Estamos con promedios por debajo de los 80 pacientes COVID. Mientras que en el Hospital San Francisco, el cual registró hasta 50 pacientes diarios, hace unos días disminuyó considerablemente. Como máximo 18 o 20 pacientes hospitalizados y con un promedio de 6 a 8 pacientes ambulatorios que han venido por nueva consulta. Informó Paola Castillo. Epidemiólogos sostienen que la curva de contagios en Quito, mucha atención, podrían crecer aún más en las próximas semanas. Esto como reacción al fin de estado de excepción, el toque de queda y la relajación y, por supuesto, de otras medidas. Veamos. Han pasado más de 2 semanas desde que concluyó el estado de excepción y con él el toque de queda y otro tipo de medidas. Pero ¿cómo se han desarrollado los contagios por COVID-19 desde entonces? Exactamente desde el 14 de septiembre, fecha en la que abrazamos esta nueva normalidad, a nivel nacional se registraban 118.911 confirmados, mientras que hasta este 30 de septiembre ya se contabilizan 137.047, es decir, incrementaron 18.136 casos. Una leve creciente de la curva de contagios, que a decir del epidemiólogo Daniel Simancas, por el momento solo sería el resultado de pruebas represadas. Hay varias miles de pruebas represadas, aproximadamente 60.000 pruebas que no tienen un resultado y se están actualizando tanto de la parte pública como privada. Con ello concuerda Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, para quien aún el resultado del relajamiento de medidas se podrá ver en 1 o 2 semanas más, debido al tiempo de incubación del virus. Pese a ello, está preocupado, pues el comportamiento ciudadano que se ha visto desde entonces no es alentador. Los fines de semana han sido muy críticos, ha habido aglomeraciones y esto hace que nosotros preveamos de que puede haber un aumento de pacientes. Se esperarían más contagios y más muertes en exceso. La ciudad capital sigue siendo el epicentro de contagios, hasta el momento 36.629 casos. Por ello este pronóstico alarma, pues si bien emergencia y hospitalización de las diferentes casas de salud de la ciudad registran una pequeña disminución de pacientes, la unidad de cuidados intensivos todavía está a tope y con una lista de espera, lo cual podría tener un retroceso de 1 mes. Congestión en las salas de emergencia, aumento de la lista de espera en hospitalización que ya venía a la baja y aumento en la necesidad de cuidado intensivo que estaba hace algunos días en 14 la necesidad, podría subir a más de 100 como teníamos hace 1 mes aproximadamente. Ante ello, las autoridades buscan un equilibrio entre la reactivación económica y la contención del virus. El alcalde Jorge Yunda señala que el trabajo se está haciendo y se espera la respuesta de la otra parte. Lo único que nos queda es la conciencia sanitaria, la corresponsabilidad, repito, el uso de la mascarilla, la ventilación, el no tener riesgos de aglomeración. En Quito informó Adriana Rojas. Y desde el inicio de la pandemia, la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos en GIRS ha levantado a 367 cuerpos con coronavirus y posible coronavirus, únicamente en la capital. En el último mes se ha levantado 29 cadáveres. Cuando la pandemia inició, este era el panorama que se registraba en Guayaquil. Fallecidos en las calles, en las esquinas de sus casas y en sus propios hogares.
Ante este caos, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, tomó medidas. Entre ellas, dispuso encargar desde el 28 de abril a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS, el manejo de recolección de personas fallecidas por COVID-19 o presunción de COVID-19 en calles, casas y centros de salud de la capital. Desde ahí, se registran los siguientes datos. En el mes de abril levantaron 5 cadáveres, en mayo 35, en junio 47, en julio la cifra se triplicó, 129, en agosto 122 y en septiembre, mes en el que se eliminó el estado de excepción, muestra un descenso de 29 casos, sumando un total de 367 cuerpos recogidos por la empresa. Para poder nosotros de alguna manera estar preparados para un desborde, hacemos un análisis a través del COE metropolitano, definimos cuál es el nivel de ocupación a nivel hospitalario. Y eso de alguna manera puede reflejar cómo va a ser el comportamiento de las defunciones en la vía pública, en los hospitales. Es así que del total de los 367 cadáveres recogidos por EMGIRS, 34 fueron encontrados en la vía pública, 288 en sus domicilios, 28 en centros de salud y 17 corresponderían a asilos de ancianos. De ellos, 237 con sospecha de COVID y 130 confirmados por coronavirus. Cifras registradas desde abril hasta septiembre de este año. A la fecha, desde que ya se hizo o se eliminó el estado de excepción, va a haber mayor cantidad de casos. Sin embargo, hasta la fecha hemos tenido un comportamiento bastante manejable. Es por eso que la autoridad hace un llamado a la ciudadanía a no relajarse y menos a confiarse, porque la pandemia estará presente aún por mucho tiempo más en el país. Pero si no nos cuidamos, esto va a seguir. Y siempre pedimos que nosotros vayamos respetando las reglas y las normas que existen. Informó Ismenia Solórzano. La Defensoría del Pueblo no descarta solicitar la exhumación de los cuerpos que fueron sepultados durante los primeros meses de la pandemia, pues hay 41 fallecidos que no registran coincidencias con las pruebas de ADN. Veamos. Es suficiente con haberlos perdido y saber que no aparecen. La herida sigue abierta, como la pandemia que persiste en desafiar a la humanidad. Polibio fue uno de los primeros en llegar porque tiene 5 meses peregrinando por el cuerpo de su cuñado, Jorge Perero. Llevarle unos ramitos de flores, algo, o llegar para que vea que sí se lo ha querido cuando estaba en vida, pues, ¿no? Vía crucis similar enfrenta a Lupe Hualpa, cuando su hermano de 34 años murió a las pocas horas de ser intubado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Fue la carroza a verlo, pero dijeron que ya su cuerpo en la noche anterior lo habían puesto dentro del contenedor, pero que ya todo lo que entraba ahí no se lo podía sacar. Decenas de deudos sin saber a quién acudir, pues tras los exámenes antropológicos y de ADN, no hay coincidencias. Vamos a pedir al juez que dictó la sentencia constitucional que se cambien las medidas reparatorias, si es necesario, desde la exhumación generalizada de los cuerpos que fueron sepultados en aquellas fechas. Todo esto fue documentado en un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Todo el caos que ocurrió al interior de las morgues temporales, especialmente en el hospital del Guasmo Sur. Pero mientras las autoridades judiciales continúan tomando las versiones de funcionarios en los hospitales implicados a fin de determinar las responsabilidades penales, la Defensoría del Pueblo no quiere que este nuevo informe abulte la larga lista de documentos que denuncian una potencial violación sistemática a los derechos humanos. Es un informe a los organismos internacionales a fin de que se abra un proceso de investigación, que se conozca la verdad. Y aunque el tiempo también abulta su impotencia, se niegan a oficiar una misa sin cuerpos presentes, informó Jorge Escobar. Y más de 20 niños en la capital se acogieron al retorno voluntario a clases, el cual busca evaluar los nuevos mecanismos implementados en los colegios para evitar contagios de COVID-19 y retomar la educación presencial en el país pese a la pandemia. El retorno voluntario a clases inició en 3 colegios privados de la capital, donde se habilitaron las aulas para los estudiantes desde pre-kinder hasta tercero de básica, es decir, niños de 3 hasta 7 años de edad, quienes, de acuerdo a las autoridades, frente al COVID-19 son el grupo con menor riesgo. Los niños chiquitos son los niños que pasan la mayor parte del día con sus papás, no van solos a ningún sitio. Entonces esos son niños que sus familias se encargan de que estén cuidados, de que cuiden las normas de distanciamiento
distanciamiento, que tengan la mascarilla. Este plan piloto será evaluado cada 15 días por las autoridades gubernamentales, con la aspiración de incrementar el número de estudiantes de forma progresiva. De acuerdo a la realidad de cada uno de los cantones, a la semaforización que tiene cada uno de ellos, podrán ir ocupando progresiva, paulatinamente sus instalaciones y siempre de forma voluntaria. Los representantes de las unidades educativas manifestaron que su intención es permitir que todos los niños y jóvenes acudan a las aulas antes de finalizar este año escolar. Y de la mano del Ministerio, tanto de Sanidad como de Educación, pues iremos avanzando. La idea es que no solo avancemos nosotros, sino que avance también el resto de los colegios. Los padres de familia que se acogieron a esta posibilidad resaltaron la importancia de la educación presencial. Hemos considerado que la vida tiene que seguir, que nosotros tenemos que aprender a vivir con esto, también inculcando en casa una cultura de cuidado. Los establecimientos que desean sumarse al proyecto de retorno deberán presentar sus propuestas ante los entes gubernamentales para su aprobación, informó Sofía Vintimilla. Al retornar, el Pleno del CNE dio un plazo de 2 días para que la Unión por la Esperanza, UNES, asigne un nuevo candidato a la vicepresidencia de la República en reemplazo de Rafael Correa. De la misma forma, quedó oficialmente inscrito el binomio Lazo-Borrero ante el CNE. Esto y más le contamos al retornar. Para evitar el contagio del COVID-19, es importante lavarse constantemente las manos y de manera adecuada. Utiliza agua y jabón. Frota tus palmas y luego lava la parte superior. Haz lo mismo con cada uno de tus dedos. Enjuaga y seca muy bien tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Gracias por acompañarnos. Con 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Pleno del CNE dio un plazo de 2 días para que la Unión por la Esperanza, UNES, asigne un nuevo candidato a la vicepresidencia, de esto en reemplazo a Rafael Correa. Asimismo, se deberá subsanar ciertos requisitos ante el organismo electoral, mientras que el binomio de Creo y el Partido Social Cristiano quedó legalmente inscrito. Veamos. Consejo Nacional Electoral. Este fue el ambiente que se vivió en los exteriores del Consejo Nacional Electoral la noche de este miércoles, cuando simpatizantes de la Unión por la Esperanza, UNES, se concentraron. Ellos a la espera de la decisión que iba a adoptar el Pleno sobre si aprobar o rechazar la inscripción del binomio Arauz-Correa. El informe técnico jurídico recomendaba entonces al Pleno del CNE rechazar la candidatura a la vicepresidencia de Rafael Correa, esto por estar incurso en inhabilidad y por tener sentencia condenatoria en el caso Sobornos 2012-2016, y sobre Arauz indicó que el número de cédula presentado no correspondía a la de su titular, y precisamente para subsanar esos inconvenientes se les concedió 48 horas de plazo. Se concede a la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza el plazo de 2 días para que designe el reemplazo del candidato a la vicepresidencia de la República. El voto en contra fue del consejero Enrique Pita y la abstención del consejero Luis Verde Soto, mientras que los consejeros José Cabrera, Estela Acero y Diana Atamaint votaron a favor del informe. Con esto, Rafael Correa quedaría fuera de la dupla en la contienda electoral y su reemplazo en el binomio sería Carlos Rabascal. No nos corresponde a nosotros obstaculizar la participación o poner frenos o límites al libre actuar de las distintas expresiones políticas y programáticas, y en una justa contienda electoral recibir o no la confianza y el apoyo ciudadano. Mientras tanto, sobre la dupla Creo PSC, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero fueron oficialmente inscritos, ya que se determinó que no incumplían con los requisitos legales para participar. Que el binomio por la alianza Creo 21 PSC 6 cumple con los requisitos legales y no se encuentre incurso en las inhabilidades. Otro de los puntos tratados también en la sesión fue la de Unión Ecuatoriana, quienes también deberán subsanar requisitos legales para la inscripción, mientras que las candidaturas para la Asamblea Nacional por Unidad Popular también tienen 2 días para subsanar ciertos inconvenientes. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones para determinar a los presuntos responsables de las amenazas que se habrían hecho contra los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Fue la tarde de este martes que el Consejo Nacional Electoral CNE rechazó las amenazas de muerte que habrían recibido vía correo electrónico. Diana Tamaín, presidenta del organismo, Enrique Pita, vicepresidente, los consejeros José Cabrera, Luis Verdesoto y Estela Cero, así como Enrique Vaca, director de asesoría jurídica. Al respecto, Pita y Verdesoto cuestionaron que el tema se lo esté manejando con informalidad, porque no han recibido mayor información de quienes están hecho cargo de la seguridad institucional. Al respecto, la Fiscalía General del Estado direccionó la denuncia a la Unidad de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT, quien inició la investigación previa correspondiente para determinar a los responsables de este execrable hecho. De igual forma, la Fiscalía General del Estado rechazó de forma enérgica todo acto que pretenda intimidar o amedrentar a funcionarios para incidir en sus decisiones, informó Héctor Romero. Los asambleístas involucrados en el supuesto reparto de hospitales rechazan haber recibido dinero a cambio de votos y piden a la Fiscalía investigar el hecho y a la justicia establecer las sanciones respectivas. Veamos. El escándalo del supuesto reparto no deja de salpicar a la legislatura, y en esta ocasión específicamente a los asambleístas que junto a Eliseo Asuero conformaron la bancada de Acción Democrática Independiente BADI. En las recientes versiones anticipadas recabadas en marco de la investigación de la corrupción del Hospital de Pedernales, Franklin Calderón, un constructor manabita, detalló que parte del dinero del contrato, $360,000, habría entregado a 4 asambleístas del BADI: Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero. Según Calderón, él entregó a cada uno de ellos $90,000. La asambleísta María Mercedes Cuesta fue la primera en pronunciarse. Lo hizo a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, en donde negó conocer a Calderón y también rechazó haber sido beneficiada del supuesto reparto. Es absolutamente falso que yo haya recibido dinero alguno proveniente de actos de corrupción en los que él y otros legisladores presuntamente habrían estado involucrados. He ejercido mi cargo de asambleísta con honestidad y transparencia. Ejerceré las acciones legales necesarias para proteger mi nombre, mi familia y mi legislatura. Por su lado, Raúl Tello también negó algún acercamiento con Calderón y defendió su inocencia. En ninguna parte van a encontrar algo que demuestre que a mí me han entregado un solo centavo. Además, desvirtuó la tesis de que el dinero se haya dado a cambio de disciplina parlamentaria. Se dice de que el reparto, que se produjo además ya temporalmente en la época de la pandemia, ha sido para conseguir los votos para las leyes que se tramitaban en la Asamblea. Si aquel fue el objetivo, ¿cómo es que a mí me entregaron y yo no únicamente combatí esas leyes? Voté en contra y he presentado la inconstitucionalidad. Ambos piden a Fiscalía que investigue a profundidad, y en el Parlamento otros asambleístas, lejos de este escándalo, concuerdan con ello, pues la expectativa está en la justicia ordinaria, más no en las indagaciones dentro de la Asamblea. Ya es hora de que la Fiscalía procese a los grandes repartidores de la salud y de la nación como botín entre piratas. Desde mi punto de vista, no sirve de nada los esfuerzos que podamos hacer algunos asambleístas para buscar una autodepuración dentro de la Asamblea, porque como hemos visto, dentro de la misma Asamblea Nacional se blindan algunos asambleístas. Informó Carolina Basante. Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respondió a las acusaciones del exasambleísta Daniel Mendoza. Negó haber participado en el reparto de los hospitales y dijo que siempre ha mantenido reuniones con actores políticos. Mi trabajo como ministra de Gobierno siempre ha sido mantener conversaciones con todos los actores políticos. Lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, ninguna de esas conversaciones es sobre una ilegalidad, es sobre un contrato, es sobre dinero, como estos señores aparentemente hacían según las investigaciones penales que hoy se llevan adelante. El elemento nuevo es que Mendoza ahora se ha declarado culpable de un nuevo delito a través aparentemente de favores o de cobros con la Agencia Nacional de Tránsito. 6:33 en la mañana fue negado el recurso de habeas corpus para Jacobo Bucarán, hijo de Abdalá Bucarán Ortiz. Este presentado tras su detención en Medellín, Colombia. Jacobo Bucarán deberá continuar privado de libertad en la cárcel de Latacunga, donde permanece desde el día 25 de septiembre.
Y hay nuevos elementos en el caso de presuntas irregularidades en inversiones hechas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, en el que una casa de valores alertó sobre la falta de claridad de bonos que se encontraban en su custodia y fueron negociados por el ISPOL. Luego que se detectaron presuntas irregularidades en inversiones efectuadas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por alrededor de 532 millones de dólares, hay nuevos elementos de las investigaciones de 205 millones en operaciones. Se trata de documentos que alertaban inconsistencias en el año 2018. Documentos que habría firmado el entonces gerente de Val Pacífico, una casa de valores, sobre la falta de respaldo, sobre la falta de claridad de qué tipo de valores eran los bonos que se encontraban en su custodia y que habían sido negociados con el ISPOL. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que ha enviado una carta a Valpacífico para que los documentos se hagan públicos y que sean analizados por expertos que conocen el mercado de valores para esclarecer el tema. Conozco que se está amenazando con procesos penales a las personas que están haciendo públicos estos documentos, que a nosotros nos interesa la total transparencia sobre este caso. Mientras más personas, mientras más expertos puedan revisar estos documentos, para nosotros es todavía mejor. Anunció que esta semana esperan tener claridad acerca de cuáles son los valores, títulos e inversiones que están siendo custodiadas por Decevale, que le pertenecen al ISPOL. El Decevale es el custodio de valores locales, pero el Decevale no tiene por qué tener bonos del Estado ecuatoriano. Esa es una primera irregularidad y esa es una de nuestras primeras preocupaciones. Además, se refirió al empresario representante de las dos entidades con las que el ISPOL realizó millonarias inversiones. El señor Cherres es una de las personas que en este momento está en el foco de la atención. Por supuesto que va a tener que darle cuentas al país y a la Policía Nacional sobre esas inversiones. Informó Priscila Cadena. La Asociación de Víctimas de la Revuelta Policial del 30 de septiembre del 2010 recordó que aún faltan 38 procesos pendientes contra uniformados, de los cuales se solicita su inocencia. Con la fotografía impresa en una pancarta, este padre de familia clama justicia luego de que su hijo uniformado fuera condenado a 12 años de cárcel por la revuelta del 30 de septiembre. Sin tener pruebas, sin tener nada, lo condenan. Hemos sufrido, señorita, carne propia durante 10 años y más. Este es uno de los testimonios de los tantos uniformados que fueron responsabilizados por las protestas policiales del 2010, cuando al mando del país se encontraba Rafael Correa. La Asociación Víctimas 30S ha procesado 188 casos que han sido declarados libres, en prelibertad e inocentes. Tenemos 38 casos en la Corte Nacional de Justicia con recursos extraordinarios de revisión, que con la documentación presentada estamos seguros serán declarados inocentes. Con ofrendas florales y pancartas se recordó el 30S como una fecha que no debe repetirse en el Ecuador. Querían destruir a las fuerzas del orden y entre ellos a la Policía Nacional. Se ha violado nuestra correspondencia electrónica y la privacidad de nuestra telefonía. El acoso fue permanente y atosigante. A nombre de la justicia se hacen los siguientes pedidos. Y que la Fiscalía General del Estado sea objetiva e imparcial y que encuentre los hechos para que el pueblo ecuatoriano la conozca, porque no puede quedar nada en la impunidad. Los uniformados en servicio pasivo reiteran que el estado actual en el que se encuentra el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional se remontan a algunas acciones que se tomaron en aquel 30 de septiembre. Y es por eso que, a pretexto de esta revuelta que lo dicen el gobierno nacional, se quita la personería jurídica al comandante general y se la entrega con un simple decreto al ministro de Gobierno. Para los ex agentes del orden, todos los casos relacionados al 30S deben llegar a su fin y se debe dar celeridad en las investigaciones de lo que pasa con el ISPOL, informó Valeria Navarro. Y casi al año de las protestas de octubre, Jorge Calderón y Abel Gómez, dirigentes de la transportación, podrían ser acusados del delito de paralización de un servicio público que contempla una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años.
Hasta el complejo judicial norte de Quito, rodeado de profesionales del volante, llegó Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Taxis del Ecuador, para la audiencia preparatoria a juicio por el delito de paralización de un servicio público que se habría cometido el 3 de octubre del 2019 cuando el país amaneció bloqueado por las unidades de taxis tras el anuncio gubernamental de eliminar el subsidio de la gasolina extra y el diésel. Que en ningún momento Jorge Calderón ha hablado de otra palabra que no sea la suspensión de actividades hasta que el gobierno ecuatoriano revea el decreto 883 que afectaba duramente la escuálida economía de los ecuatorianos. Otro de los procesados es Abel Gómez de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, quien también dice ser inocente. Nuestros abogados han alegado de que lógicamente no hay una situación firme como para poder acusar a algo que nosotros no hemos hecho. Ellos son procesados de acuerdo al artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal COIP, que contempla pena privativa de la libertad de 1 a 3 años a la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público, o se resista violentamente al restablecimiento del mismo, o se tome por fuerza un edificio o institución pública. Se va a notificar a nuestros casilleros correspondientes el día y la hora para la decisión de la judicatura, si es que se da la nulidad o no se da la nulidad dentro del proceso del señor Calderón. Si no se da la nulidad, en la segunda parte presentaremos los elementos de convicción con los cuales consideramos que no se cumplen los requisitos de paralización de servicios públicos en torno a la participación del señor Jorge Calderón. Por esos hechos, Calderón fue detenido el 4 de octubre, permaneció 19 días en la cárcel 4 de la capital. Recobró su libertad tras haberse cambiado la medida por presentación periódica ante la autoridad competente y prohibición de salida del país, informó Héctor Romero. Y al retornar, como caótico y carente de propuestas, fue calificado por expertos y periodistas el debate presidencial entre Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Esto y más al retornar.